A muchas personas les gusta coleccionar objetos, juntar cosas del mismo tipo, como por ejemplo soldaditos de plomo, estampillas, monedas antiguas, billetes, relojes, tarjetas postales, juguetes. Todo puede ser coleccionable. Por suerte para nosotros hay personas que coleccionan cosas realmente interesantes. Por ejemplo, objetos provenientes de la naturaleza, como rocas, caracoles, valvas de animales, de semillas, de frutos, de hojas, de cortezas de diferentes árboles, de mariposas, de fósiles y en algunos casos hasta de animales y plantas vivas como una colección de cactus, de orquídeas o también podrían ser de peces de todos los mares. La pasión por el coleccionismo de seres vivos es muy antigua. Se remonta a los egipcios, los griegos y los romanos. Durante la Edad Media, el emperador Federico II de Hohenstaufen, amante de la naturaleza, organizó en Palermo, Italia, grandes jardines zoológicos y un vivero natural. En sus estanques vivían innumerables especies de aves acuáticas. La excentricidad de Federico II se convirtió en moda 12 siglos después. En el siglo XVIII, Georges Leclerc, conde de Buffon, marcó la tendencia. Sus colecciones de animales, sus observaciones, descripciones y la edición de su obra de 36 tomos, llamada Historia Natural, impulsó a personas con alto poder adquisitivo de distintos lugares del mundo a tener sus propias colecciones privadas. Estas colecciones que pretendían brindar conocimientos acerca de la vida de los animales, además del placer estético que proporcionaba contemplarlas, difundían por Europa y Estados Unidos el conocimiento de las especies. Otros conocidos coleccionistas fueron el francés Georges Cuvier, el geólogo Charles Lyell y el naturista Charles Darwin. Los científicos coleccionaban rocas, fósiles, restos de animales y plantas. Por esa época no existían los museos y los científicos estaban limitados a estudiar las muestras que obtenían de los viajes que realizaban. Las colecciones les aportaron información y conocimientos. Los estudios mencionados permitieron a Darwin desarrollar su teoría de la evolución de las especies. Cuvier sentó las bases de la paleontología con el estudio que realizó de los fósiles. Y Lyell, por su parte, sustentó con sus colecciones la idea de que a lo largo de su historia la Tierra ha experimentado y seguirá experimentando grandes cambios. Muchas de las colecciones obtenidas en el pasado no tenían objetivos claros. A veces eran el producto de caprichos y mero interés y otras veces la codicia de acumular. Esto puso en peligro las especies animales y vegetales y también a los hallazgos arqueológicos seriamente amenazados por el tráfico ilegal. Actualmente, las más grandes colecciones naturales se encuentran en los museos de ciencias. Gran parte del patrimonio de estos museos, no solo de ciencias, sino también los artísticos, científicos o de objetos típicos de una región determinada, eran colecciones privadas. A veces estas colecciones son donadas por el coleccionista o por sus familiares, y en otros casos los museos las compran directamente a los coleccionistas o a los vendedores. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Europa, en la región del río Mosa. En la ciudad holandesa de Maastricht, en las orillas del río Mosa, los obreros de las canteras que proveía de piedra para la construcción de la ciudad solían encontrar restos de huesos petrificados y se los vendían a Druwin, un oficial que los coleccionaba por simple curiosidad. Con el tiempo, Druwin llegó a tener una importante colección de huesos petrificados. En 1776, el director del Museo de Londres, enterado de la existencia de la colección, viajó a Mosa para comprarla. La colección, formada principalmente por gran cantidad de vértebras, costillas y pequeños huesos, pasó a formar parte del Museo de Londres. Hoffman, otro coleccionista de la zona de Mosa, encontró la cabeza petrificada de un animal de casi 2 metros de largo, llena de enormes dientes. Hoffman, junto a un grupo de personas, se animó a armar con estos restos un animal de aspecto similar al de un cocodrilo. El cocodrilo del Mosa estuvo a punto de viajar también al Museo de Londres, pero en 1793 la guerra entre Prusia y Francia estaba en marcha y la ciudad fue bombardeada y tomada por los franceses.
la colección no pudo llegar a Londres. A instancias del naturalista francés Faujas de Saint-Fond, la cabeza del desconocido animal fue enviada al Museo de París. Fue mucho tiempo después que Cuvier, al estudiar los restos petrificados de los dos museos, pudo determinar que el animal encontrado no era un cocodrilo antiguo, sino un reptil desconocido, distinto de los actuales. Cuvier lo llamó mosasaurio, en honor a la ciudad donde fue encontrado. En la actualidad existen fósiles completos de mosasaurios, tanto en el Museo de Londres como en el de París. El patrimonio de los museos se hizo a partir de compras y colecciones. Entonces, una colección no es un museo. No. ¿Por qué una gran colección por sí sola no constituye un museo? La UNESCO dice que un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe evidencia material sobre el hombre y su entorno, con propósitos de estudio, educación y entretenimiento. Las grandes colecciones europeas de los siglos XVII y XVIII eran propiedad de una clase social noble y el resto de la sociedad de clase más baja no tenía acceso. No constituían un museo porque no poseían el sentido social que establece esta definición y tampoco eran abiertas al público ni estaban al servicio de la sociedad. La condición de darle a los museos una función social surge en el siglo XIX, cuando se asocian las universidades y los museos, adquiriendo un carácter educativo y formador. A diferencia de los museos del siglo XIX, donde la sacralización del saber, de la ciencia, del conocimiento, del arte, era como la institución museo, hoy hasta los museos de ciencia como este se plantean mostrarse como instituciones que no son absolutas, que siempre hay otra mirada posible. En definitiva, yo creo que los museos hoy están muy integrados a los sistemas educativos formales que existan y a los sistemas y organizaciones del turismo. Sin embargo, yo creo que lo más importante que me parece que hay que destacar en esa noción de museo que podría existir en la sociedad es que si bien esa noción no está muy clara, como emergente cuál es el concepto que la sociedad tiene acerca de qué es un museo, sí está absolutamente determinado que los museos son instituciones creíbles para el conjunto de la sociedad. Nuestro país cuenta con una gran variedad de museos: ciencias naturales, ciencia y tecnología, museos paleontológicos, astronómicos, antropológicos y étnicos, distribuidos por todas las provincias. Este museo, el de Ciencias Naturales de La Plata, es uno de los grandes museos de su tipo aquí en la Argentina. Se organizó a partir de la enorme colección científica, antropológica, arqueológica y paleontológica del gran naturalista argentino Francisco Perito Moreno. Más de 15.000 piezas recolectadas en su recorrido por todo el país, en especial por la Patagonia. Francisco Perito Moreno donó sus colecciones en 1877 y en 1889, con un edificio propio, se arma el actual Museo de La Plata. Años después, cuando pasó a depender de la Universidad de La Plata, se transformó en un museo nacional. Este Museo de La Plata está asentado en 3 objetivos: el científico, a través de las investigaciones de sus docentes y de los viajes exploratorios; el formador, orientado hacia la capacitación de nuevas generaciones de naturalistas que se esperan sean los que continúen con la actividad del museo; y el educativo, a través de la exhibición y difusión orientada hacia el público en general. Ciencia, formación, educación. Sin estos elementos, los museos se convertirían solo en colecciones y no aportarían nada al bien común. La existencia de colecciones, al convertirlas en un adorno o puestas a decorar paredes de cazadores, ser parte del tráfico de fósiles o de animales salvajes en cautiverio, pone en peligro a las especies. Los museos, vuelvo a reiterar, en el Museo de Ciencias Naturales, custodian patrimonios que son las colecciones, como mencionamos anteriormente. Nuestro país, como muchos otros, también ha incrementado el control
la custodia de estos patrimonios. Así hoy tenemos en la Argentina leyes que controlan el patrimonio paleontológico y arqueológico, el tráfico de fauna. Y en ese caso yo quisiera resaltar qué es lo que sucede con los museos. Los museos son instituciones permanentes que garantizan la permanencia y la custodia de ese patrimonio que en definitiva pertenece, según la Constitución en la Argentina, a las provincias, pero va a estar siempre a disposición de la consulta, de la posible acción educativa. En definitiva, yo creo que lo que vale es la custodia de patrimonio que es conveniente que esté para el futuro de las generaciones, como registros de historia, como registro en el caso de las ciencias naturales, registro de la vida en el pasado. Pero sí es importante tener en cuenta que en los museos esas colecciones pueden estar al servicio de muchas cosas. ¿Cómo se lleva a cabo el aspecto educativo de un museo? Una visita a alguna de las salas de otros de los grandes museos argentinos podrá darnos una pequeña idea. Nos referimos al Museo de Ciencias Naturales Dr. Bernardino Rivadavia, ubicado en el Parque Centenario, en el barrio Caballito de la ciudad de Buenos Aires. El Museo Bernardino Rivadavia tiene antecedentes de su formación varios años antes, pero recién en 1862 fue organizada oficialmente e impulsada por su primer director, Carlos Conrado Burmeister. El museo está formado por diferentes salas donde se exhiben las colecciones específicas de cada área de las ciencias. Por ejemplo, están las áreas de paleontología, de peces, de mamíferos, de reptiles, de artrópodos, de aves y de mineralogía. La sala de paleontología está organizada teniendo en cuenta que el visitante pueda recorrerla teniendo una secuencia histórica, desde el sector donde están los fósiles más antiguos, pasando por los grandes dinosaurios expuestos, hasta llegar al sector de los mamíferos al final de la sala. En sus murales se muestra y detalla al visitante las distintas eras geológicas con los fósiles característicos de cada período. Los museos proponen su propia aventura, un recorrido a otros lugares y otros tiempos. Entrar al Museo Bernardino Rivadavia es como entrar al túnel del tiempo, cuando animales como estos poblaban la Tierra. En la parte central de esta sala se encuentran expuestas réplicas en resina plástica de diferentes dinosaurios de nuestro país. Entre ellos, el Amargasaurus, con esas largas espinas que salen de las vértebras de su cuello. Un fenómeno que los científicos aún no pueden explicar. Otro de los dinosaurios expuestos en la sala es el impresionante Carnotaurus astrei. Este enorme carnívoro llegaba a medir 10 metros de largo y se caracterizaba por tener cuernos en su cabeza y unos miembros anteriores extremadamente cortos. El abelisaurio que se expone en el museo era un carnívoro de hasta 10 metros de largo. Tenía los ojos muy grandes y desarrollados, lo que permite suponer que era un excelente cazador. Como la India y la isla de Madagascar estaban unidas a Sudamérica, se han encontrado restos del abelisaurio en los 3 lugares. En la parte final del recorrido de la sala de paleontología se encuentran agrupados los fósiles de distintos tipos de mamíferos extinguidos. Por ejemplo, está el gliptodonte, encontrado en la zona de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Este animal se caracterizaba por tener una gran placa dorsal que lo cubría en gran parte, salvo la cabeza y la cola. El caparazón estaba formado por unas 2000 placas en cuyo centro se dibujaba un polígono irregular, a veces casi circular. El animal fue reconstruido por primera vez en el Colegio de Cirujanos de Londres por el cirujano Owen, quien lo tomó de las colecciones de fósiles de Darwin y lo llevó a Inglaterra desde la Patagonia. Darwin había encontrado en estos animales similitudes con la mulita. Otro fósil del museo es el perezoso gigante. Fue uno de los mamíferos más grandes que existieron en el mundo. Con las poderosas garras de sus patas delanteras, volcaba los arbustos o pequeños árboles de cuyas raíces se alimentaba. El esqueleto del megaterio fue el primer fósil de un animal que se encontró completo. Se descubrió en el año 1787, cerca de Luján, y un año después llegó a Europa, donde fue estudiado por el padre de la paleontología, George
Cuvier. Así como las salas de paleontología tienen en cuenta una secuencia temporal, la sala de anatomía comparada se presenta de tal forma que los visitantes puedan observar distintos esqueletos de animales y compararlos entre sí. De esta manera podemos encontrar las semejanzas y diferencias que existen entre ellos. En este panel se comparan las alas de un murciélago, los brazos de un hombre y la aleta de una ballena. A primera vista, todas estas extremidades son completamente distintas, pero si observamos en detalle las estructuras y las comparamos entre sí, podemos ver que tienen los mismos huesos, pero con distinta forma. Por ejemplo, el hueso húmero, el radio y el cúbito se encuentran en los tres organismos, pero sus formas son muy distintas. Los huesos de la muñeca están presentes en las tres extremidades, pero quizás donde existe la mayor diferencia es en los huesos de la mano y en las falanges o huesos de los dedos. Mientras que en el brazo de una persona los huesos tienen una disposición ideal para prensar objetos, en los murciélagos los dedos están muy desarrollados y en sus extremos se encuentra una membrana que se utiliza para planear y al agitarla se desplaza por el aire. En cambio, los huesos de la mano y de los dedos de las ballenas están dispuestos de tal forma que es apta para usar como remo para desplazarse por el agua. Si observamos los cuellos donde se encuentran las vértebras cervicales de los mamíferos, podremos ver que siempre son 7. Sin importar el tamaño del organismo, la cantidad de vértebras del cuello serán siempre 7. Para aprovechar la visita es importante conocer con anterioridad el objetivo de la sala. Aquí el visitante puede jugar al juego de las diferencias, comparar las estructuras, interpretar la relación que hay entre la forma y la función que cumple el órgano y encontrar los fundamentos de sus semejanzas. Este museo tiene mucho más que exposiciones. Además de las salas de exposición, el museo cuenta con un gran archivo, una importante biblioteca y una sala de conferencias. También una zona cerrada a los visitantes donde trabajan los expertos. A continuación, vamos a conocer todo lo que los museos esconden a sus visitantes. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la parte que ve el público en las salas de exhibición es una ínfima cantidad del material. En la parte de investigación, en los laboratorios, hay grandes colecciones de tanto animales como vegetales, de piedras, fósiles, y cada tipo de colección tiene una conservación distinta. Las colecciones científicas, un poco para que entienda la gente, no son simple acumulación caprichosa de ejemplares, de miles de ejemplares, sino que cada ejemplar es un documento en sí mismo conteniendo todos los datos de esa especie para ese lugar donde fue colectado. La división ornitología, que es donde se estudian las aves, también hay grandes colecciones de pieles conservadas con sus datos bien detallados, que cada vez son más extensos los datos, porque antiguamente por ahí no se tomaban datos ecológicos sobre si estaba con el nido o si estaba cazando algo en el agua. Hoy en día se trata que las colectas sean más específicas, que se coloquen la mayor cantidad de datos que haya. Y la colección, también obviamente en aves hay colección de huevos, hay colección de esqueletos, hay colección también de algunos cuerpos conservados, sobre todo para ver el contenido estomacal, sí, un poco para analizar las dietas de las aves. Acá en mastozoología, que es la disciplina que estudia los mamíferos, el tipo de material está conservado en su mayoría en forma seca. Son pieles que se les extrae el contenido, o sea, se embalsaman, se taxidermizan, pero no se guardan montados como si fuera para la exhibición, como si estuvieran vivos, sino simplemente alargados para que entren en cantidad en los cajones que se guardan. También es muy importante los mamíferos la recolección de los cráneos, dado que, por ejemplo, los pequeños mamíferos como ratones, distintos roedores, murciélagos y demás, es muy importante también no solo la parte externa, que un poco se pierde al preparar la piel, sobre todo los rasgos faciales, sino que es muy importante la forma y la estructura de los cráneos, ¿no? Sobre todo la dentadura y demás. Entonces, en mastozoología particularmente se guarda la piel y el cráneo. Acá en los estantes de herpetología, que es la disciplina que estudia anfibios y reptiles, hay alrededor de 60.000 ejemplares
no solo que se han colectado por los investigadores y naturalistas de campo del museo, sino que muchas veces vienen de investigadores de otros lugares que o han fallecido o se han retirado y las colecciones se van concentrando en el Museo Nacional. Es interesante porque hay material de referencia, la mayoría es material de la Argentina, pero también hay mucho material de países limítrofes y algo de otros países, que sirve un poco como comparación. Hoy en día se ha hecho un trabajo mucho más multidisciplinario y más interinstitucional. Es muy común que hoy en día, para trabajar con un grupo de anfibios, se reúnan 5 o 6 investigadores de distintos lugares y de distintos países inclusive, para conocer a fondo bien la distribución y las características de cada especie. En todos los museos de ciencias trabajan científicos que realizan investigaciones, publican resultados y comparten e intercambian materiales con otros museos. Todos abren sus puertas a los visitantes con el fin de informar y también de estimular a indagar más acerca de las temáticas que cada uno plantea. Entonces, ¿en qué se diferencia un museo de otro? La gran diferencia es la enorme diversidad temática y de salas que existen entre los museos. Vamos a compararlos. Algunos museos no son tan grandes ni tan generosos como el Bernardino Rivadavia, sino más específicos, es decir, que se dedican a tratar un área o una temática en particular. Un ejemplo de esto es el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, fundado recientemente en abril de 2003. Este museo se especializó en la fauna del pasado de la región en la que se encuentra y también de sus alrededores. El visitante puede observar mayoritariamente restos fósiles de mamíferos extinguidos de la región pampeana, como los perezosos gigantes o megaterios, los gliptodontes, los toxodontes, el hipidion y la macrauchenia. Otro museo quizá no tan conocido para el público en general, pero muy frecuentado por los investigadores y estudiantes de bioquímica, es el Museo de Farmacobotánica Dr. Juan Domínguez, que funciona dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Su fundador fue Juan Domínguez, con colecciones propias de amigos y estudiosos que donaron sus colecciones de plantas disecadas. Estos herbarios son la base de este museo vegetal y muy específico. En él se conservan, estudian e investigan plantas de uso medicinal, ya sea porque se consumen directamente o porque con las sustancias que de ellas se extraen se elaboran medicamentos. Investigar, orientar, educar, preservar, entretener. Los museos hacen muchas cosas y cumplen muchas funciones. Bueno, entre las múltiples funciones que se cumplen en un museo, yo diría que todas concurren hacia una, que es a la gran misión educativa que tienen los museos. ¿Son ambientes adecuados de aprendizaje? ¿Se acomodan a lo que conocemos como ambientes formales de educación? No, justamente los museos entran en ese terreno no formal de posibilidades de aprendizaje. Si bien son ambientes donde el aprendizaje forma parte de esa comunicación, aunque sea sin sonido, existente entre un objeto y de pronto un pequeño mensaje escrito y un visitante, es natural imaginar que hoy se está trabajando muy fuertemente en que ese ambiente de aprendizaje sea un ambiente que transforme al visitante a través del recorrido en el museo. Por eso es que, al menos en este museo, estamos trabajando mucho en apelar a las sensaciones en un visitante, a introducir un poco de sonido, a introducir alguna imagen dinámica, siempre manteniendo el valor puesto en la transmisión de conocimiento que puede generar un objeto. Una colección no hace en sí mismo a los museos, porque los museos, son mucho más que la suma de las colecciones. Son este lugar y tantos otros en los que un grupo de personas dedicadas y apasionadas por el saber preservan las especies, atesoran información, promueven el conocimiento y favorecen la comprensión del mundo que nos rodea.